Minutos estamos de regreso y está ya en contacto con nosotros don Sebastián Sichel, el candidato presidencial de Chile. Vamos, ¿cómo está usted, don Sebastián? Muy buenos días. Bien, Rafa, como león enjaulado estoy aquí en la casa, pero aprovechando a los niños. Bien. Espero que haya visto el programa con el doctor Ignacio de la Torre, donde digo todas las indicaciones de lo que debe hacer. 7 días si tiene esquema de vacunación completo, 10 si no lo tiene el esquema de vacunación completo, ¿no? Tengo el esquema de vacunación completo, pero ahora viene la Seremi porque tengo que resolver algo. Justo me tocaba la tercera dosis el día jueves, por edad. Ya. Entonces no me la pude poner porque estaba en cuarentena. Entonces, pero lo tengo, ¿no? Y tengo menos de 6 meses la segunda dosis, así que estoy. Pero perfecto. No voy a ir a la tercera. Perfecto. Muy bien. A ver, estaba leyendo las noticias de ayer de este encontrón que tuvo con Franco Parisi, de hecho, y... más allá de la pelea propiamente tal, me interesó mucho esta ley para prohibir que personas con deudas de pensión alimenticia puedan postular a cargos públicos. ¿Hay agua en la piscina para una ley como esa hoy? Eso espero. Mira, una de las grandes tragedias cuando yo fui ministro de Desarrollo Social y miraba los datos socioeconómicos es la cantidad de mujeres que crían solas a sus hijos y nunca se les paga la pensión de alimentos. Quedó demostrado con los retiros, a mí me pasó personalmente, y no tenemos mecanismos efectivos de cobro. Ya avanzó una ley que es el Registro Nacional de Deudores, en que casos como el de París u otros serían públicos y por lo tanto estarían en este registro, pero yo quiero avanzar un paso más y es prohibir que nadie que esté en el Estado o trabaje en el Estado o se inscriba como candidato pueda tener deudas pendientes y por lo tanto, si ya está en el Estado, inmediatamente se descuenta por planilla la deuda y si se va a inscribir como candidato no puede inscribirse si tiene deudas pendientes, porque eso de alguna forma también muestra que la principal responsabilidad o deuda que tenemos los ciudadanos es con nuestros hijos y si no la cumplimos malamente podríamos ser representantes o autoridades públicas. Hay agua en la piscina, veamos qué pasa con los parlamentarios, hay varios de ellos que tienen el mismo problema, pero si soy presidente no tengas duda que la voy a promover como propuse el DICOM de deudores de pensiones de alimentos y como propuse la pensión de alimentos garantizada. Yo creo que ahí está gran parte de la desigualdad hombres de mujeres en Chile, además de muchas otras cosas, pero hay un bolsón grande porque efectivamente cuidan a los hijos, tienen que trabajar, mantenerlos y más encima sufrir la tortura de pasar por tribunales pidiendo que les paguen la plata. Entonces, lo que es una vergüenza a esta altura del partido. Sí, el año pasado me tocó en plena pandemia reportear en tribunales de familia y ver a mamás que llevaban meses, ya estábamos en el segundo o tercer retiro, no recuerdo específicamente cuál, y mamás todavía no habían podido, mayoritariamente mujeres, pero también había hombres que no habían podido ni siquiera acceder a la retención del primer retiro por esta suerte de ping-pong de comprahuevos, donde las mandan a los tribunales, de tribunales las mandan a la ISAPRE de nuevo a tribunales, en un problema que para mí, se lo digo con toda sinceridad, era bastante humillante, porque las mamás no tienen por qué, o los papás que están en esa situación no tienen por qué estar, y que también entiendo que los funcionarios públicos hacían su mejor esfuerzo, pero que acá si no hay, digamos, desde el Estado una directriz y una mayor asignación de recursos y de protocolos, esto se puede producir infinitamente. No, pero además, mira, yo pasé 30 años en esto, como fui abogado y me titulé, traté de hacerlo, y tiene una tortura para las mujeres en general, que le pasaba a mi mamá. Tú tienes el peso de la prueba, tú tienes que saber dónde vive, qué bienes tiene, cuánta plata gana, se transforman como una especie de inspectoras privadas, detectives privadas, y hay casos emblemáticos, como alguien que se va fuera de Chile, que era el caso de Parisi, que además notificarlos es imposible, entonces empieza un círculo vicioso que hace que la mujer sufra la tragedia además de sentirse indigna, de andar golpeando puertas para poder encontrar la plata. Por eso mi programa de gobierno en la medida 1 es garantizar el pago. Es decir, ¿Puede arguir Parisi que no ha sido notificado cuando es de conocimiento público en Chile? No, porque en el caso de él, y eso es lo que parece que le molestó tanto ayer, hay un recurso de nulidad que es público, lo googleas y lo sabes, que el tribunal le rechazó esa excusa porque si él cambiaba de domicilio, él era el que tenía que notificar al tribunal del cambio de domicilio. La obligación en este caso, cuando ya hay un acuerdo judicial y cuando hay pago, es que si tú te cambias de domicilio, tu obligación es informar el cambio de domicilio y no al revés, y por eso perdió el recurso de nulidad, y eso vale para todos los hombres. Pero hay un punto inicial, Rafa, y por eso mi programa de gobierno lo dice tan fuerte, es que aún así, cuando haya sentencia judicial, no puede ser que todos los meses estés esperando a ver si decidió pagar o no, porque tú vives
con esos hijos y tienes que pagarles igual la alimentación, tienes que salir a trabajar y por lo tanto por eso propongo la creación de una pensión permanente. Si no se paga, el Estado paga, pero después el Estado hace esa pega de perseguir al deudor. Pues es mucho más fácil perseguir a un deudor como París u otro en el mundo, cuando el Estado tiene todo el poder, todo el equipo jurídico, tiene la declaración de impuestos, tiene la información de la PDI, del registro civil donde vive, y por lo tanto no hacer que la mujer tenga esta doble pega, tenga que pedirse un día de vacaciones para poder ir a un tribunal a ver si le pagaron. Es ridículo un sistema que le pone toda la carga a la mujer y debilita aún más lo difícil que es mantener a los hijos sola. Y algo más de fondo, tenemos un problema de corresponsabilidad en Chile muy fuerte con los hombres, solo el 14% paga la pensión, claro. Y eso es una tragedia para las mujeres de Chile, porque no tenemos ni siquiera conciencia del problema que significa, y esos hogares tienen 10 veces más probabilidades de caer en la pobreza, y aun cuando sea una persona de altos ingresos, cuidado con eso, es una cancha desigual para esa mujer de ingresos medios o altos, no tiene por qué sola mantener a sus hijos cuando hay alguien que tiene que hacerse corresponsable. Ahora, la pregunta que a mí me surge cuando veo ese tipo de ideas en un programa de gobierno es ¿por qué no se discuten, uno, ese tipo de propuestas? Dos, ¿por qué marcha cuarto en las encuestas? Lo pregunto sin mala intención, Sebastián. Lo pregunto porque en la propuesta del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, de cerrar el Ministerio de Salud, de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, cerrar Flaxo, ¿son esas las ideas que hay que discutir versus esta otra? ¿Y por qué? O la encuesta está nuevamente haciendo un pésimo trabajo, o la gente miente cuando llena las encuestas y dice la verdad cuando va a votar. No entiendo cuál es la lógica. No, Rafa, primero por una cosa de fondo. Yo creo que hay una gran mayoría silenciosa de chilenos que en las encuestas no se manifiesta porque no está polarizada, no es fanática. Tú dijiste algo de que hay un candidato más bien autoritario, que hay candidatos más de izquierda, y la gente más fanática tiende a manifestar su opinión. Los chilenos, la gran mayoría, vamos a votar calladito el día que vamos a votar, y así significamos. Por eso las encuestas no mostraron la tremenda mayoría que ganó, por ejemplo, el apruebo, y mostraban que estaban más empatadas las opciones, y fue una sorpresa. Por eso, cuando yo gané las primarias, yo no salía ni de cerca de Joaquín Lavín y terminé ganando por una amplia mayoría, y por eso Gabriel Boric, para no decir solo yo. Es impresionante ver una encuesta, la última, justo en el día de hoy, que equivale a la suspensión de la encuesta 15 días, que yo vi de Gabriel Boric ayer, que salía que Boric sacaba el 26 y Daniel Jadwe el 56, y mira lo que pasó, sacó el 60 y el otro el 40. La verdad, el chileno es bastante más razonable cuando va a votar de lo que se manifiesta en la encuesta, y por eso creo, sinceramente, que nosotros vamos a obtener una gran mayoría en el sector en que yo estoy, porque la gran mayoría de los chilenos quiere paz, quiere orden, quiere tranquilidad, y entiende que lo que no podemos hacer es seguir polarizándolo o retroceder en cosas fundamentales como el Ministerio de la Mujer, o la garantía de pensión de alimentos, o la no discriminación a las personas que piensan o tienen orientaciones sexuales distintas, o en el programa de José Antonio Kast sale una cosa que va a derogar las 3 causales de interrupción del embarazo. Ojalá avancemos en libertades y no retrocedamos en libertades, entendiendo mucha gente que vota por José Antonio Kast porque quiere orden. Yo también puedo lograr el orden, controlar la violencia sin retroceder en libertades que son básicas para los ciudadanos, que a esta altura es como volver 40 años atrás en Chile. Espero que no sea así, pero tengo la sensación que la gran mayoría de los chilenos, cuando ando en la calle, piensa como la gente razonable, que lo que quiere es avanzar y no retroceder en el país que se imagina en el futuro. ¿Qué opinión le merece esta suerte de creación de un estado de excepción 2.0 que no tendría que pasar por la aprobación del legislativo, que sería prerrogativa del presidente? ¿Sabes qué me pasa, Rafa? Yo he sido partidario de los estados de excepción, porque creo que en la Araucanía y en la macrozona sur hay una tragedia, de verdad, en que la violencia se desató, hay gente armada con armamento de alto calibre, y que por lo tanto uno tiene que, con ese 0,1% que está en conflicto armado con el Estado, tiene que enfrentarlo, si no, no hay posibilidades de negociar con ellos. ¿Para qué? Pero esto tiene que ser en paralelo de un proceso de negociación transparente con el 99,9% del pueblo mapuche, que tiene reivindicaciones legítimas, que no cree en la violencia y que necesita urgentemente celeridad. Lo que no puede pasar es lo que está pasando hoy día, que solo tenemos el estado de excepción y no hay un proceso de conversación dialogante con el resto de las comunidades mapuches que quieren avanzar más rápido en reconocimiento. Yo haría un llamado a los gobernadores regionales, a Luciano Rivas, a Rodrigo Díaz, le pediría al gobierno que los empodere como negociadores de aquellos que están en la vía pacífica.
pacífica. Por lo tanto, aquellos que están con armamento de alto calibre, cometen acciones de terrorismo, hay que usar el estado de excepción para detener su actividad, pero tiene que ser en paralelo con un proceso de negociación y conversación legítima, ojalá liderada por los gobernadores regionales, con las comunidades que quieren restitución de tierra, que quieren reconocimiento político y que deberían ser consideradas en esta mesa de conversación. Sí, claro, es una herramienta constitucional. Si la pregunta es si puede ser solo prerrogativa del presidente, de un solo poder del Estado, si no necesita, como estamos viendo ahora, de la anuencia, de la aprobación del legislativo. No, yo creo que siempre, y eso es lo que va a pasar con esta prórroga, la tercera prórroga requiere autorización del Congreso. Yo sé que me lo preguntas porque en el programa de José Antonio dice que nunca la va a necesitar y me parece una ridiculez. Lo que tenemos que hacer siempre en democracia es tratar de que los poderes constituidos conversen, dialoguen. Si la lógica del autoritarismo te dice que en realidad un solo poder puede resolver esto. La Constitución actual tiene este estado de excepción que tiene un tiempo acotado y a la tercera ocasión necesitas dialogar con el Congreso. Lo que está proponiendo José Antonio Kast es que siempre la autoridad presidencial puede determinarlo por sí mismo, lo que me parece una amenaza. Los presidentes no son reyes en democracia. Los presidentes necesitan conversar con el Congreso y con los otros poderes del Estado, porque si no, mañana puede ser un loco o un deschavetado el que gobierne el país y no va a tener control de su poder si es que no participan los otros poderes del Estado. Insisto, en el fondo, yo quiero orden, hay que controlar la violencia, hay que perseguir los delitos en Chile, no puede estar en una sociedad en que no se respeta el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho también requiere diálogo democrático entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, requiere construir acuerdos. Lo peor que le puede pasar al país es que en marzo tengamos gobiernos que no se entienden y que se agarran a coscachos todo el día entre el Congreso, entre los sectores políticos, porque no solo no vamos a resolver los cambios que Chile necesita, sino que vamos a ser un país paralizado por la violencia o por el control político constante. Por eso yo, como candidato independiente en la centro-derecha, estoy dando una pelea para que reconstruyamos una centro-derecha democrática, con visión de futuro y que quiera cruzar puentes con el resto y no caigamos en esta especie de parece que sus aliados de la derecha no lo están ayudando mucho, Sebastián. No, la gran mayoría sí, Rafa. Mira, si los partidos están, la gran mayoría de los parlamentarios, yo también me liberé súper fuerte el martes pasado, porque siento que estaba peleando con el 10% que lo que quería era ponerle el ECA. Usted no hace lo que nosotros hacemos y el autoritarismo, o si usted no tiene las condiciones, o si la encuesta dice no sé qué, no sabéis qué, sea libre, a quien quiera, dense vuelta a la cheta, dense la voltereta que quieran. La gran mayoría de los que están en los partidos o en la centro derecha, más los independientes que llegaron conmigo, estamos en esta mirada democrática, de futuro, de construir grandes acuerdos, de tratar de hacer cambios. Una sociedad sin cambios no funciona. Mira, si solo recuperáramos el orden y controláramos la violencia, el día después la gente sigue siendo igualmente pobre, el Estado tiene abandonado más de 200 sitios de derecho en Chile en que los narcos se tomaron el espacio, el Estado va a necesitar dándole ayuda a las personas y por lo tanto yo entiendo que yo represento esa visión. Si necesitamos seguir con un Estado que ayuda a los chilenos cotidianamente y no los puede olvidar. Hay propuestas como programáticas como la de José Antonio Kast que dicen que van a disminuir un 20% la carga tributaria. Yo le diría, oiga, ¿cómo va a aumentar la dotación de carabineros o cómo vamos a apoyar a la pensión de alimentos o cómo vamos a ayudar a esos hogares que no llegan a fin de mes, cómo vamos a construir más vivienda? Eso es para mí el mundo que yo represento, un mundo que tiene conciencia del orden y la violencia, pero que también tiene conciencia que el país es injusto y hay que tener un Estado presente. Si solo hacemos una cosa, solo vamos a engendrar más violencia en el futuro, porque los chilenos van a seguir igualmente molestos porque no fuimos capaces de arreglar los problemas y solo lo que hicimos fue ganar para meter miedo y no ganar para ayudar a los chilenos que necesitan apoyo. Sebastián Sichel, ¿cómo se explica que habiendo estado de excepción en la Araucanía a 3 días de un enfrentamiento que involucró comuneros mapuche, hasta donde sabemos involucró comuneros mapuche y según la Fiscalía como víctimas, una persona fallecida, 3 heridos, una patrulla de la Armada y una patrulla de Carabineros, todavía no tengamos información clara por parte del gobierno de lo que ocurrió? Más bien, han sido informaciones bastante vagas. Quiero hacerme eco de una nota que sale en Radio Agricultura, que nadie podría decir que es un medio ni contrario al gobierno, ni mucho menos, que dice que Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas ha recibido denuncias de que hay una menor de edad herida y eso nosotros no lo hemos sabido en los reportes oficiales. ¿Por qué hay tanta falta de precisión o tanta falta de oportunidad en las informaciones que nos llegan sobre la macrozona sur?
Bueno, lo primero, no podemos normalizar que haya emboscadas a carabineros y Fuerzas Armadas, por eso lo del estado de excepción, pero tampoco podemos normalizar que mueran ciudadanos en Chile en estas acciones y por lo tanto, mientras antes se entregue la información y mientras antes actúe la Fiscalía, mejor. Yo sí creo que tienen que actuar con prudencia. Acuerdan lo que pasó con Catrillanca y todos los errores que cometió el gobierno en su minuto. Estoy pensando exactamente en eso. Eso. Así que espero que esta demora tenga que ver con aclarar bien los hechos y que haya una buena explicación respecto a qué pasó y que la Fiscalía, que es un órgano imparcial en esta materia, investigue lo antes posible. Pero también, Rafa, transparente como siempre soy, no podemos normalizar que hayan emboscadas a carabineros a Fuerzas Armadas o lo que vimos del armamento de este grupo Wicca, no me acuerdo, amenazando al Estado, y por lo tanto son las dos cosas. Toda la claridad posible, el deber del Estado de Derecho también tiene que ver con la transparencia y la información que tiene, y espero que esta demora tenga que ver con eso, con que entregue información fidedigna para no salir anticipadamente como pasó antes y entregar información errada, pero también todo el respaldo a Carabineros y las Fuerzas Armadas para proteger a aquellos ciudadanos que lo están pasando mal. Mi apoyo acá al diputado Jorge Rasper, que le quemaron el campo, pero también a un hogar con gente adentro estos días, y a mucha gente que está viviendo estas acciones de terrorismo que urgentemente necesitan apoyo estatal, pero protegiendo los derechos humanos. Esto es una diferencia fundamental acá con otros políticos de mi sector, protegiendo los derechos humanos, respetando el Estado de Derecho, practicando los protocolos necesarios. Lo que no podemos creer es que hay una contradicción entre una cosa y otra cosa. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Tenemos que proteger a los ciudadanos que están en fragilidad o amenazados por el terrorismo, pero siempre respetando el debido Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Sí, lo que ocurre es que mencionó usted al grupo Huaychana-Ucamapu, que salen en las imágenes, y que a mí me resultan bastante perturbadoras las imágenes. Primero, porque no hay problema, porque hay estas imágenes de armamento. Yo identifiqué ahí M16, que es un arma de guerra, calibre 5.56, un arma que usó nuestras Fuerzas Armadas, y tengo entendido que hay unidades que todavía lo usan, que no la han reemplazado por la M2 o por el FAL. Hay AK-47, que es el arma de todo ejército revolucionario insurgente del mundo, digamos. También un arma de guerra rusa, el Kalashnikov. Van marchando todos con el dedo, no en el gatillo, sino por fuera, que eso denota instrucción inmediatamente. No me alcancé a dar cuenta si mantenían el paso, pero armamento de guerra, algunos chalecos tácticos, cascos militares, y esta posición en que llevan el armamento denota instrucción. Y es súper preocupante que tengamos movimientos de este tipo, con armamento de guerra, con instrucción militar o paramilitar organizados, y que no los hayamos ni detectado. Este grupo hizo su aparición en 2016, hace 5 años, y no tenemos mucha más información de ellos. Sí. Y además tenemos a 2 ex generales directores de Carabineros enjuiciados por el mal uso de los fondos reservados, que son precisamente para las operaciones de inteligencia, que son la manera más eficiente de detectar y acabar con estos movimientos. Sí, mira, primero lo que tú dices, no podemos acostumbrarnos en una sociedad democrática que hay grupos paramilitares o armados amenazando a la ciudadanía y que nos parezca normal, o lo que se han hecho a emboscadas. Yo fui a Mafil y vi cómo emboscaron a Carabineros. En general, yo conozco harto la zona, no la conozco de oídas, sino que yo fui voluntario en Tirúa y Contulmo por 4 años seguidos y en comunidades mapuche, además, así que conozco Huillinco, conozco Cerro Negro, conozco todos los lugares allá. He hablado con algunos amigos todavía mapuches que están ahí, me dicen eso, que efectivamente ven que hay fuerzas paramilitares y que el Estado está haciendo poco para combatirlo, y tú tienes razón, además con pocas operaciones de inteligencia. Por eso estoy de acuerdo con el estado de emergencia, porque tiene que haber la necesidad de tener operativos más eficaces que los que hemos tenido hasta hoy día, primero por una razón bien básica: no podemos confundir al pueblo mapuche con estos grupos paramilitares. Es un error grave, y lo que vamos a hacer finalmente, y ahí las posiciones extremas siempre se equivocan, es tratar de condenar o más bien estigmatizar al pueblo mapuche, que lo que quiere son reivindicaciones legítimas de la postergación que ha hecho el Estado. Estos grupos paramilitares tomaron otra decisión, que enfrentarse al Estado, y el Estado tiene que enfrentarlos de manera correcta. Que hemos sido ineficaces, completamente ineficaces, porque primero ha habido actos de corrupción, tú lo dices, pero segundo, es increíble que después de 4 o 5 años sigamos en esta situación. Espero que el estado de emergencia sirva para mejorar la operación en el territorio y tengamos más capacidad operativa. En mi programa de gobierno yo propongo algo más concreto, que es crear una policía especializada en narcotráfico y terrorismo,
bien parecida a la DEA norteamericana, pero con más facultades de perseguir el terrorismo, porque creo que además se entienden a cruzar esos puentes en Chile de manera más fácil. Lo que tenemos es harto narcoterrorismo, no solo en Araucanía, también acá. Lo que está pasando en sectores vulnerables de Santiago es que hay una especie de amedrentamiento a través de portonazos o tiros al aire todos los días a la población para intimidarla, y vamos a tener que combatirla de manera distinta. Claramente Carabineros solo no puede, no tiene la capacidad operativa. Yo creo firmemente en crear una DEA chilena, también con especialidad en terrorismo, de manera que tengamos cuerpos policiales más eficaces en la persecución del delito, y también creo que vamos a tener que crear tribunales especiales fuera del territorio, obviamente dentro del Estado de Derecho, nunca no operados por Poder Judicial, pero fuera del territorio, que juzguen de manera separada estos procesos para hacerlos más rápido, pero también con mecanismos de investigación y mecanismos de prueba hacia adelante. O sea, en el fondo acá se requiere una estrategia distinta. En este caso creo que el estado de excepción es lo que tenemos, pero pasado mañana yo espero, cuando sea presidente, crear esta policía especializada, tener una DEA chilena y tener tribunales especializados para poder detener esto de manera más rápida. Ahora, una de las críticas que se ha hecho al tratamiento del problema de la macrozona sur es precisamente los testigos protegidos digamos, al invocar la ley antiterrorista, el proceso se vuelve mucho más difícil. Hay que probar el dolo terrorista, y hasta donde yo recuerdo creo que casi nunca se ha probado, siendo que otros delitos como el incendio con resultado de muerte tiene penas altísimas en nuestro país. El uso de estas leyes antiterroristas de testigos protegidos ha sido eficiente en el combate contra el delito en la zona sur, contra los delitos que hoy día consideramos terroristas. Hay que hacer una diferencia. A partir del atentado con autobomba en el puente Yeuyeu, que eso fue en abril del año pasado, antepasado, no recuerdo bien, pero ya los analistas de inteligencia empezaron a hablar de terrorismo, ya de tácticas terroristas. Sin embargo, nuestras leyes parecen no haber estado a la altura de las circunstancias. Sí, yo lo primero que pediría es que se perfeccione la ley antiterrorismo, y hay una reforma pendiente en el Congreso de eso. Yo creo que aquí está donde podríamos construir consenso democrático. El terrorismo no es aceptable en democracia, y por lo tanto creo que hay herramientas de persecución más eficaces que podrían sacarse más rápido, de acelerar la ley o hacer cosas como la que yo estoy diciendo, tener un cuerpo especializado en persecución. Lo que sí deberíamos tener consenso democrático en reconocer lo que dicen analistas, que efectivamente tenemos terrorismo y tenemos que usar los instrumentos legales para perseguir ese terrorismo, incluyendo las querellas. Lo que pasa es que la ley tiene las mismas dificultades que tú dices. La prueba es difícil, la fiscalía no es especializada, por lo tanto también le cuesta mucho investigar estos delitos, y no tenemos tribunales que sepan ver o rendir la prueba. Y lo que han tenido países que tienen crisis parecidas a esta, como en España con el País Vasco, claro, es que fueron creando instituciones especializadas y leyes especializadas para la persecución, para el desarmamiento al final, y yo creo que ahí es donde tenemos la gran... Como no nos ponemos de acuerdo en condenar esta violencia, en calificarla de terrorismo, en mejorar los instrumentos, estamos atrapados en una discusión circular entre los que creen que esto es solo negociar. Yo no creo que es solo negociar. Como te dije, hay que negociar con el pueblo mapuche, y creo que ojalá se apruebe la ley del Consejo Indígena, que además hace, y que haya cuotas en el Congreso para que haya representantes legítimos con los cuales se pueda negociar, pero que en este caso del 0,1% de la población, o más bien de ciudadanos que decidieron tomar las armas, vamos a tener que enfrentarla con todas las herramientas de la ley y el Estado de Derecho, pero reconocer los consensos democráticos para eso. Ojalá tengamos acuerdo en esto. Yo lo he dicho harto hacia adelante. A mí me duele lo que pasa en Quirico. He visto cómo se aisló zonas que conozco profundamente, que me tocó como universitario trabajar con comunidades pacíficas que trabajaban todos los días por salir adelante, que sacaban la cresta, además por ser reconocidas por un Estado que las había olvidado, y han quedado aisladas, atrapadas en esta fuerza cruzada de fuego entre los terroristas y el Estado, sin la capacidad, ellos mismos me decían ayer, sin la capacidad de terminar con grupos terroristas. Ellos mismos están molestos muchas veces porque están aislados, y lo que tenemos que hacer es usar las herramientas de la ley para perseguirlos. ¿Y qué le dicen, Sebastián, esos mismos grupos de casos como Catrillanca o la Operación Huracán? No, me dicen que es terrible porque tenemos una fuerza no preparada muchas veces,
que escondió pruebas y que tienen que ser condenados duramente. Y así como yo respaldo a Carabineros y las Fuerzas Armadas, porque si no nos cuidan ellos, ¿quién? Ahí es cuando aparece la dictadura o la fuerza religiosa. Yo sí creo que hay que respaldar a las instituciones, condenar severamente a aquellos que dentro de esas instituciones no respetan el Estado o cometen faltas o delitos, y tenemos que tener celeridad para la condena de esos casos. Yo creo que así como soy un demócrata profundo, por eso siempre he sido contrario a toda dictadura en el mundo, creo que nuestro respaldo institucional tiene que tener la sanción individual y la persecución institucional cuando se cometen abusos en el ejercicio de la fuerza. No es lo uno y lo otro. Por eso me preocupa la polarización. Veo algunos que creen como con ingenuidad que el tema de la violencia es una cosa como de idealismo y que puede ser indultada, cosa que no estoy de acuerdo. Y también veo en un autoritarismo que cree que el ejercicio de la fuerza no tiene límite y no tiene que respetar los derechos humanos y que no tiene que ser condenada. Y creo que ambas salidas en el mundo siempre han traído desastres porque engendran violencia. Como decía Gandhi, la violencia del Estado, la violencia terrorista, al final del día puede tener resultados pasajeros, pero genera tragedias permanentes. Y yo creo que va a generar tragedias permanentes si no sabemos entender que el Estado tiene que ejercer su fuerza, pero también tenemos que condenar cuando esa fuerza es ejercida de manera ilegítima. Sí, sobre eso yo una última pregunta, sé que le estoy abusando de su tiempo, pero No, yo he escuchado, sobre todo de parte de partidos de derecha, más bien la UDI, mucha alabanza a esta decisión de patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Sin embargo, voy a citar al general retirado, don Eduardo Aldunate Herman, quiero decir, con quien estuve en Haití. Él estuvo a cargo del despliegue de fuerzas militares internacionales de la ONU, de la MINUSTAH en Haití, y él escribió una carta, creo que fue publicada en el Mercurio, en la que decía que no es indicado, que no es apropiado ni conveniente que patrullen justos porque los militares no están preparados ni entrenados para cumplir funciones policiales. Y lo que hemos visto estos últimos días es un enfrentamiento en el que participa la Armada, que yo también quiero ser súper justo con el personal militar ahí desplegado. Ellos no son entrenados para el control público, son entrenados para derrotar enemigos de la nación. Por lo cual, usarlos en patrullas, en problemas donde hay civiles involucrados, es siempre un riesgo altísimo de que algún civil inocente salga herido. Mira, primero, por eso mi convicción de la necesidad de una policía especializada. Estoy convencido, porque tú tienes toda la razón. Nosotros tenemos como dos mundos: la policía común o los carabineros comunes, que lo que tiene es una especialidad en control de persecución de delitos comunes y de orden público en general, y tenemos unas Fuerzas Armadas cuya acá en capacidad tiene que ver con amenaza a fuerza exterior, y no tenemos especialización intermedia respecto a la persecución de delitos de este calibre dentro del territorio. Yo hablo de narcoterrorismo, narcotráfico y terrorismo, y ahí está el verdadero desafío en el mediano plazo. Tenemos las policías de hace 93 años, que han brindado un tremendo servicio a la República, pero no podemos ni exigirle a Carabineros ni exigirle a las Fuerzas Armadas la especialidad para atacar este tipo de delitos. Y estoy convencido, y por eso quiero ser presidente, de que creando una fuerza especializada vamos a ser mucho más eficaces en inteligencia, en persecución táctica y en la capacidad de tener estos grupos organizados de manera más eficaz sin amenazar al resto de la población o poner en riesgo a la población. Pero por ahora lo que tenemos es esto, y el estado de excepción tiene que tener la eficacia, ojalá priorizando siempre que sean Carabineros quienes hagan los patrullajes. Entendiendo toda la argumentación. A las Fuerzas Armadas. ¿Está de acuerdo con el patrullaje conjunto o no? Me parece que el patrullaje tiene que ser por Carabineros, y las Fuerzas Armadas deben estar de respaldo en casos críticos cuando en este patrullaje se encuentren amenazas. Eso creo que debería ser la forma más eficaz de hacerlo. Pero como lo mío va a tener que ser presidente después, hoy día soy un ciudadano que está sentado viendo ser presidente, no tenga ninguna duda que cuando yo sea presidente, esas acciones las van a realizar una policía especializada. ¿De dónde sale? De la División de Antinarcóticos y del OS7, la fuerza inicial, pero después voy a armar una escuela de formación especial. De esta PENT le pusimos policía especializada en narcotráfico y terrorismo para que efectivamente tengamos cuerpos especializados. Tú que eres bien especialista en seguridad, sabes que en la mayoría del mundo eso es lo que se hace, se crean policías, de manera que nunca más en la Banca de Zona Azul la gente no duerma tranquila y sienta que no hay nadie que tenga las capacidades para defenderlos cuando tenemos acciones de terrorismo, o que en población en Chile nos pase lo mismo, sectores vulnerables, porque están tomados por los narcos y sienten que Carabineros no tiene capacidad operativa, y tampoco podemos meter los militares allá porque no sería la solución, podría ser generar más violencia en el mediano plazo. Sí, una cosa adicional,
hay que endurecer la ley de control de armas en Chile. Muchas de las armas que están dando vueltas en Chile son armas ilegales y por lo tanto creo que hay una ley de armas que está pendiente en el Congreso, que tenemos que fortalecer su persecución y sancionar como delito grave el disparo de armas por civiles en todos lados. Yo me he acostumbrado acá, incluso cerca de mi barrio, Claro. que haya balas al aire, y eso también ha significado que el ejercicio, la muestra del poder de fuego, como fue con este grupo, se transforma casi como en una especie de amedrentamiento constante. Creo que hay que sancionar como delito el disparo de armas no legales en Chile para poder también detener esta especie de ejercicio de poder de fuerza que hacen los narcos y los terroristas en Chile. Don Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Vamos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión. Que tenga una muy buena jornada. Gracias, Rafa, y después me hacía un curso de armas porque pucha que soy de armas. Yo no sabía tanto cuando la vi, así que algún día me especializo.